Introducción, segunda parte. Hablando ya de la segunda revolución, vamos a hablar de los años 40, cuando empieza la explosión de conocimientos, especialmente aparece el término de autoinmunidad, que antes no había. Se describen los autoanticuerpos, ¿no? Especialmente el factor reumatoide, que sirvió para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Y también se descubrieron las células LE, que son unas células que se buscaban anteriormente, ahora ya no se hace, hasta hace poco, ¿no? Pero ya no se hace para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Entonces, en aquella época se empieza a hablar de reumatología y se coincide en llamar reumatólogos a todos aquellos que ejercen este tipo de medicina. Ahí tenemos una línea del tiempo en la que también se está viendo la historia del lupus eritematoso sistémico, esta enfermedad que lleva lesiones cutáneas, lesiones articulares, renales y hematológicas principalmente, además del compromiso de otros órganos, por supuesto. Entonces aquí vemos cómo, de acuerdo al descubrimiento que se hizo, pues va cambiando el color de la flecha del tiempo, ¿no? Al principio, en la Edad Media, ya se conocía el lupus como lobo, porque tiene lesiones semejantes a la mordedura de un lobo. Luego se introdujo el término de lesión en mariposa o rash malar para describir las lesiones cutáneas en la cara de los pacientes con lupus. Posteriormente se descubrió las lesiones endocardíticas, es decir, dentro de las válvulas cardíacas, y posteriormente se descubre las células LE, y este es Graves-Richmond en la clínica Mayo. Otro gran descubrimiento de la época fueron los esteroides. Los esteroides fueron preparados a partir de extractos de las glándulas suprarrenales en 1934. En 1946 y 47 se sintetizan ya compuestos que se denominan cortisona y hidrocortisona. Actualmente seguimos utilizando la cortisona para aliviar a los pacientes con artritis reumatoide, pero no como cortisona, sino como derivados de ella, como por ejemplo tenemos la prednisona, la dexametasona, la prednisolona, y así hay varios corticoides que se utilizan en el tratamiento del reumatismo. Igualmente, la terminología de inmunosupresión empieza a aparecer en esa época. Se hacen primero los estudios de las células tumorales y de las bacterias, los virus y células normales para encontrar sus diferencias, sobre todo genéticas en sus ácidos nucleicos, ¿no? Y George Herbert Hitching, junto con sus compañeros, descubren que los corticoides pueden, y otro tipo de medicamentos pueden actuar precisamente produciendo inmunosupresión, ¿no? Y de esa manera mejorar la sintomatología de muchas enfermedades que actualmente se consideran autoinmunes. La satioprina es un derivado sintético ya en el laboratorio de la 6-mercaptopurina, que en realidad también surge por casualidad, porque el medicamento estaba precisamente destinado a disminuir la respuesta inmunológica del huésped frente a los trasplantes de riñón, ¿no? Y se utilizaba para los cánceres porque tenía propiedades inmunosupresoras. El metotrexato también fue en su época una gran droga y actualmente lo utilizamos todavía. Es un antimetabolito del ácido fólico y fue creado en realidad para el tratamiento del cáncer, ¿no? Pero a menores dosis se utiliza en el tratamiento de las artritis, especialmente la artritis reumatoide. En 1949 se comenzó con su uso en el cáncer, sobre todo basándose en el hecho de que la célula cancerosa
se divide rápidamente y necesita mucho ácido fólico para su crecimiento y bueno, se puede utilizar un antiácido fólico como es el metotrexato. Esa fue, digamos, la guía. La depenicilamina es otra droga que también fue descubierta más para el tratamiento de otras enfermedades como la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad en la que el cobre, ¿no? Se deposita en el cuerpo, y en la enfermedad de Wilson la depenicilamina se combina con el cobre y ayuda a su eliminación. Lo mismo se ha visto que en la cistinuria, es una enfermedad en la que hay un acúmulo de cistina. El tratamiento con depenicilina puede ser muy útil. Y bueno, en 1981 ya salieron los reportes del uso de esta droga en las enfermedades reumáticas. Les diré que es magnífica, es muy interesante en cuanto a su acción, pero tiene muchísimos efectos colaterales. Eso ya lo veremos cuando estemos hablando de farmacología. La leflunomida es el último de las drogas modificadoras de la enfermedad. Tal vez su acción ha venido un poco opacada por el efecto de los tratamientos biológicos que casi salieron al mismo tiempo, ¿no? Se registró en los Estados Unidos en 1998 y a partir de eso se expandió en todo el mundo como el tratamiento oficial de la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas. El nombre de la primera fue Arava. Vino el concepto del tratamiento dirigido hacia un blanco específico. Eso se llama T2T, Treat to Target, que quiere decir el tratamiento guiado hacia un determinado lugar, lesión o mecanismo fisiopatológico. Esa es la tercera revolución. En la tercera revolución ya no se actúa por casualidades, ya no se actúa porque no se pienso tal vez, sino que hay que verificar absolutamente todo. Entonces aparece, como digamos, lo más importante de esta última revolución, que son los biológicos. Los biológicos son medicamentos que se fabrican en el laboratorio, pero a partir de organismos vivos, sangre y otros tejidos, ¿no? Y constituyen una nueva era para el tratamiento de la artritis reumatoide, debido a que es muy alta su producción, están muy bien. A diferencia de los otros modificadores de la enfermedad, que normalmente son de inicio lento y se necesita bastante tiempo y a veces hasta progresión de la enfermedad para que sea evaluada su acción. Los biológicos son de acción prácticamente inmediata, son muy rápidos, ¿no? Y dan una calidad de vida estupenda. Entonces esta tablita les he traído, bueno, esta figura en realidad les he traído para que ustedes vean cuáles son los biológicos. Se tiene toda el esquema de la respuesta inmunitaria. Y ustedes van a encontrar que existen algunos biológicos que terminan en MAP, ¿no ve? Como el estequinumab, el brodalumab, ¿no? Tenemos bastantes, el adalimumab. Bueno, los biológicos en realidad han sido inventados por toda una serie de enfermedades, entre ellas las reumáticas, ¿no? Y la terminación MAP quiere decir que se trata de un anticuerpo, generalmente un anticuerpo monoclonal, ¿no? Y en cambio hay otros, como ustedes van a ver, que terminan en sept. El atacicept, por ejemplo, el abatacept, ¿no? El etanercept. Estos actúan sobre receptores, no actúan precisamente, no son anticuerpos monoclonales, sino que actúan sobre los receptores a los cuales se anclan los anticuerpos normalmente en la respuesta inmunitaria. Entonces, ahí pueden ver que existen muchísimos, ¿no?
¿Cómo es que se producen? Pues aquí está el gen de la proteína que vamos a sintetizar. Se une a un vector, que es un trozo de DNA. Luego, este gen que ha sido elaborado, ¿no? Es insertado en una célula receptora y se introduce dentro del núcleo, produciendo precisamente toda la información que sea necesaria para la transcripción de una proteína. Y la proteína purificada está lista para ser utilizada en el tratamiento precisamente de algunas enfermedades, que no solo las reumáticas, algunas enfermedades en las que la autoinmunidad estuviera comprometida. Se aprueba la primera insulina humana, que tiene que ver, es un biológico también, porque no es sintético y no tendrá efecto sobre las enfermedades reumáticas, pero tiene otro tipo de efectos, ¿no? Entonces también el factor estimulador de colon. La primera vacuna recombinante en humanos contra el virus de la hepatitis B es la primera vacuna que se obtiene precisamente al mezclar los genes de una bacteria con los genes de otra que es la receptora, ¿no? Tenemos, el factor estimulador de colones, ya dijimos, el primer anticuerpo monoclonal, ¿no? Y aprobado es el rituximab, todavía se utiliza para las enfermedades reumáticas y otras patologías inmunitarias, ¿no? Después tenemos que todo el tiempo se ha estado revisando protocolos de atención, productos y propuestas de la farmacopea y se hace la revisión de la regulación actual de los productos biológicos y biotecnológicos, porque el producto biológico como que trae bastantes efectos que la gente obviamente no quiere. Los biosimilares. Los biosimilares son otros fármacos que están a punto de competir con los biológicos, suelen ser más económicos. Es un medicamento que se produce en el laboratorio, pero que de acuerdo a las exigencias que pide la Asociación de la Unión Europea del Medicamento, ¿no? Debe cumplir con la calidad, la eficacia y la seguridad de alguno de los biológicos, ¿no? Cuya patente ha expirado. Me explico. Normalmente cuando sale un medicamento, pues la industria farmacéutica que estuviera detrás de ese descubrimiento es el que registra el medicamento y saca una patente. Mientras esta patente está vigente, que eso dura más o menos 50 años, ¿no? Pues no se puede hacer un biosimilar. El biosimilar puede tener incluso una estructura diferente, pero la acción es sumamente igual a un biológico y tiene que demostrar la misma seguridad, la misma eficacia, la misma calidad. Entonces, pero los biosimilares tienen ventajas y una de ellas es que son mucho más económicos. Bueno, aquí en esta tablita les he traído esto para que darles una orientación, no es precisamente que tienen que aprenderse la tabla ni mucho menos. Pero ver, por ejemplo, que, en cuanto a reumatología, el etanercept, por ejemplo. El etanercept es un antirreceptor que se utiliza en la enfermedad reumática y se ha utilizado en la artritis reumatoide con mucho éxito. Y el medicamento biosimilar para el etanercept, porque actúa de la misma forma, una forma muy, muy, digamos, sólida. Este medicamento, el biosimilar sería el Benepali, que ya se ha lanzado al mercado y ya se está utilizando en el tratamiento precisamente de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y psoriasis, ¿no? Tenemos otros medicamentos como el Filmgastrit, que tiene un montón de reemplazos. El infliximab, que también pertenece a la rama de los reumatólogos, no es en la única especialidad donde se utiliza el infliximab, por supuesto, pero
es una de las más importantes, ¿ya? Entonces aquí tenemos 3 componentes que van a reemplazar al medicamento que es el infliximab, que goza además de mucho apoyo económico. Vamos a dejar aquí porque el video es bastante largo y el próximo comenzaremos en este punto.